Bienvenidos. Entramos a estudiar la Epístola Universal de Judas. La autoría de este manuscrito es bastante discutida. Algunos piensan que es hermano de Jesucristo, el autor, y otros piensan que puede ser un Judas desconocido prácticamente para nuestra época. No sabemos si fue testigo, si fue compañero, si fue por oídas, pero sí es evidente que este escritor tiene un sustento teológico bastante fuerte. Para hacer una carta tan breve, es muy contundente y de altura o de nivel teológico muy respetable. No tiene destinatario, por eso es catalogada como universal, y toca puntos que prácticamente confirman el libro de Pedro con respecto a su posición teológica. Creo que hay una armonía en los puntos de vista de los dos. Las fechas no se tienen claras, puede ser del 150, se calcula, hasta el 200, lo que se ha podido determinar en cuanto a la fecha. En cuanto a la aceptación en el canon, costó bastante que fuese aceptado. Ya lo he dicho en temas anteriores, el canon del Nuevo Testamento es manejado por esas corrientes ecuménicas, grupos que de una u otra forma son babilónicos, pero sabiendo de que existe una voluntad muy superior. Dios ha permitido una preservación de lo más importante. Y entrando en materia, él comienza analizando libros que existen con respecto a los falsos maestros, que también tiene claro de que estos maestros están destinados para ese papel y que esos maestros iban a convertir la libertad que ya he expresado en un libertinaje que incluso llegaría hasta negar la divinidad, o sea, al Padre y al Hijo. Y aquí toco un punto que me interesa mucho respecto a la teología profunda. Trataré de ser un poco más claro en lo que hemos venido entregando a través de los temas pasados. Y con respecto al versículo 6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Creo que este texto es una confirmación absoluta de un calce casi como un engranaje, o de un calce también como la pieza de un rompecabezas. Estuvimos viendo en temas pasados, en especial en el libro de Pedro, de cómo los ángeles que estaban designados para custodiar la vida en esta tierra, en esta cárcel estelar, eran los encargados de proteger que no hubiesen fugas y que no hubiesen mayores desórdenes. Abandonaron su posición, abandonaron su cargo, su excelencia, su realce, y descendieron. Por eso dice: abandonaron su propia morada, abandonaron su posición designada por Dios, para caer, por supuesto, en esta gran falta ante Dios, que es la falta de dignidad. Pero veamos, para entender bien esto, creo que siempre es importante tomar las palabras y analizarlas en su contenido etimológico, en su contenido más profundo. Dice que los ángeles no guardaron su dignidad, y en la definición de la palabra dignidad se encuentra uno con lo siguiente: excelencia, realce, gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse. También aparece como cargo honorífico y de autoridad. O sea, los ángeles abandonaron un cargo honorífico y de autoridad, abandonaron el decoro en la manera de comportarse y dejaron la excelencia y el realce, confirmando lo que ya habíamos visto anteriormente, de que cuando ellos se fijaron en las hijas de los hombres, abandonaron, por supuesto, su verdadero papel de custodia, de vigilancia, de excelencia y de autoridad, rebajándose a niveles inferiores y carnales. Por lo tanto, quedaron convictos y guardados bajo prisión para el día del juicio. Bajo el punto de vista humano, es prácticamente una prisión eterna por el tiempo transcurrido hasta ahora.
Una de las enseñanzas o manifestaciones de este escritor se puede asimilar de dos formas con respecto al conocimiento angelical. Nos dice de que estos personajes, porque de eso venimos hablando, que aparecen en ciertos periodos de la historia como para pervertir el Evangelio y cambiar la verdad en una forma muy sutil, muy engañadora, nos resalta el hecho que estas personas son soñadores y que rechazan la autoridad y blasfeman respecto a las autoridades superiores, porque estos blasfeman en cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, refiriéndose a un fenómeno que es visto hoy en día en las diversas iglesias babilónicas y que era un fenómeno de, entre comillas, familiaridad. Los demonios no actúan en forma muy agresiva porque es casi un juego entre ellos, y me refiero al hecho de que en muchas iglesias ofenden y hablan palabras duras con un tono prácticamente ofensivo contra Lucifer y sus ángeles para descalificarlos y para reprenderlos, para exorcizarlos. Y a esto se refiere en esta epístola Judas, refiriéndose al hecho de que estas personas le pierden el respeto a esas autoridades superiores, porque el ser humano en estas circunstancias es inferior a los ángeles, y eso debemos tenerlo claro, incluso inferior en jerarquía y circunstancialmente en otras cosas, por lo que incluso debemos respetar hasta los ángeles caídos, incluso debemos respetar a nuestro máximo enemigo y su séquito, que es Lucifer y sus ángeles. Y a eso se refiere cuando dice que hablan cosas que ellos ni siquiera comprenden. Y es así que nos dice de que cuando el arcángel Miguel, que aquí hay un conocimiento, por eso dije que era doble, contendía con Lucifer por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda, dando a entender que ni siquiera un ángel o un arcángel como Miguel, que tiene una jerarquía y una excelencia y una dignidad tremenda, no fue ofensivo, ni fue tampoco prejuicioso, ni discriminador con Lucifer, sino que le respetó como adversario y no manifestó ninguna palabra hiriente, ni ofensiva, ni maldiciente, sino que solo le dijo que el Señor te reprenda, mostrando un respeto por estas autoridades. Y hoy vemos, como vuelvo a insistir, que se ha banalizado y rebajado este relacionarse, este respetarse. Vemos que prácticamente, ojalá, se dice que debiésemos ser hasta groseros con los demonios. Y los demonios no son otra cosa que ángeles caídos. Y nuestra actitud debe ser de respeto y buscando refugio en nuestro Creador y sus ángeles, no por nuestra propia fortaleza o nuestra propia espiritualidad. No somos dignos ni estamos a la altura de aquel conflicto. A eso se refiere este párrafo. Ahora, esto no significa que no tengamos el poder dado por Jesucristo, por supuesto, ni tengamos la autoridad tampoco de enfrentarnos a estos demonios. Le trato de indicarles, y trata de indicar la epístola, es que todo esto se ha vuelto como un show mediático, cinematográfico y de espectáculo para las iglesias en Babilonia, ya que se han concentrado en el famoso espectáculo exorcista de arrojar los demonios de una persona, descuidando lo que verdaderamente tiene sentido, lo que verdaderamente nos mina y nos va debilitando a través de nuestra vida, que son los demonios que se preocupan de batallar en nuestra mente, creando grandes dolores y angustias en el transitar de esta vida, como los demonios encargados de mantener los vicios, esa lucha espiritual, ese demonio encargado de aquel alcohólico, ese demonio encargado de velar porque se mantenga en el vicio el drogadicto, como los demonios encargados del sexo, que hacen grandes y grandes destrucciones, ya que todo prácticamente circula en ese ámbito. El adulterio es sexo, la fornicación es sexo, la homosexualidad es sexo,
el lesbianismo es sexo. Y así un montón de situaciones. La pornografía es sexo. Demonios poderosos que manejan las mentes de los seres humanos y que no son tomadas en cuenta porque vemos el punto de vista más grotesco, como el de los exorcismos televisivos o de películas o de templos donde se desarrollan como verdaderos shows ante el público, donde las personas caen verdaderos ataques de espasmos y el pastor o la persona encargada del acto gritando con gran euforia, arrojando supuestamente estos demonios. Todo eso es un verdadero show sin mayor importancia espiritual. La verdadera lucha está a diario con nuestras propias debilidades que están reforzadas por demonios que están instigando en nuestra mente y reforzando esas debilidades. Ese es el verdadero peligro, ese es el verdadero enfrentamiento que debemos tener como cristianos. Y es a eso al punto en el cual me refiero que debe haber un respeto de conocimiento, un respeto de verdaderamente entender cómo se manejan estas cosas. Y ofendiendo y diciendo de que tú eres un demonio maligno y eres aquí y eres allá, no sacas nada. No son argumentaciones válidas para un ser inteligente como Lucifer, no sé, ofendido. No, para él no lo es. La argumentación va por otro lado. Es mucho más espiritual. Y es mucho más de cobijarse en las manos de los ángeles custodios y de nuestro Señor. Porque tampoco es para todos. No olvidemos que el Apocalipsis nos dice que Babilonia se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. ¿Dónde están esos espíritus inmundos en Babilonia? Por supuesto, en el lucro de los pastores, en la sensualidad del ambiente, donde muchas personas van a buscar de frentón pareja y en el fondo van a buscar sexo. Otros van a buscar refugio social o económico o un malentendido aglutinarse por pertenecer a algo que nos respalde. Existen muchas razones, existen muchos demonios también dentro del movimiento, de toda naturaleza y de toda clase. Y esos son los que se prestan para el espectáculo y para seguir generando ese círculo vicioso de creer que los demonios son solamente peligrosos en aquellos que sufren como esa esquizofrenia de posesión y de espuma por la boca y el caso más grotesco. Pero los demonios están en toda circunstancia de nuestra vida. Están a diario atizando celos, atizando envidias, atizando codicias, atizando perversiones. Esos demonios no son enfrentados, sino los otros, los grotescos, que están hechos para el espectáculo, para el show. Es a eso a lo que me refiero. Digo esto para evitar malas interpretaciones. Ahora bien, estos demonios reconocen a quien está enfrentándolo y dan testimonio de ello. Cuando los demonios veían venir a Cristo, inmediatamente daban testimonio de quién era. Y también tenemos el testimonio en el libro de Hechos de cuando los demonios desconocen a unos improvisados exorcistas. Pero esos son los casos más serios. Ahora se ha vuelto, como lo dice el texto, una guarida de demonios. Por lo tanto, sin importar si esa persona tiene o no tiene autoridad, los demonios se prestan para eso, porque también son mentirosos, y también son burladores, y también son engañadores. Por lo tanto, para mí no es ni una señal de que un sacerdote expulse un demonio, o que un pastor expulse un demonio, porque es como un juego. Los verdaderos demonios están luchando dentro de las mentes de las personas, minando nuestro espíritu, minando nuestras vidas en forma diaria, con inseguridades, con temores, con rencores, con dolores, con dudas. Esos son los verdaderos demonios. Esos son los verdaderos dañinos. Pasando a otro punto, analizaremos el texto tan importante en la segunda lectura de cuando Miguel se enfrenta a Lucifer por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué Dios envía un arcángel como Miguel a buscar el cuerpo de Moisés? Porque de hecho lo manda a buscar. ¿Y por qué se crea una contienda que significa disputa,
entre Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés. ¿Para qué quería Lucifer el cuerpo de Moisés? ¿Para qué quería Miguel, enviado por Dios, el cuerpo de Moisés? Prácticamente también se define como riña, lo que es una disputa. Es evidente que el cuerpo de Moisés iba a tener una importancia tremenda. De hecho, sabemos que Moisés está vivo. Da testimonio de ello la transfiguración y da testimonio de ellos el escrito de Malaquías y da testimonio de ellos el Apocalipsis con los 2 testigos. Evidentemente Moisés estaba en un sopor. Dios, por supuesto, mandó a rescatar este personaje, más que nada, más que el cuerpo, rescatar el personaje por la misión que tiene que cumplir ahora en el futuro, junto con Elías. Y es un punto interesante a analizar. Continuando con la línea que nos da Judas respecto a lo que es el respeto de las dignidades superiores, el respeto de los ángeles, como la época, he visto verdaderos gritos y retos en las supuestas sanaciones o referentes sesiones de sacar, entre comillas, malos espíritus de las personas, verdaderos retos, como que si los ángeles caídos fueran niños. Sale de ahí, retírate de ahí, y con palabras fuertes y violentas. Y eso es por falta de conocimiento, porque, vuelvo a insistir, nosotros no estamos a la altura de aquel conflicto, no estamos a la altura de aquella pelea. Nosotros debemos vivir en oración y debemos vivir en respeto respecto a estos seres que son superiores a nosotros, evidentemente. No somos dignos ni siquiera de enfrentar uno de estos demonios y desafiarlo, por decirlo de otra forma más suave, sino solo con la protección de los ángeles y de Jesucristo. También nos dice que estos personajes han seguido el camino de Caín, o sea, que tienen un espíritu homicida, y eso se manifiesta en la gran Inquisición que llevó a cabo la Iglesia Católica. O sea, están dispuestos a matar por su fe, están dispuestos a matar para preservar sus dogmas y para preservar su doctrina. No solamente ha habido una Inquisición, sino que hubieron guerra que dividió a Europa después de la Reforma que iniciara Martín Lutero, creando una división que contribuyó a facciones armadas y divisiones de poder que desembocaron en conflictos bélicos que se arrastraron por mucho tiempo. Derramaron mucha sangre en nombre del, se supone, un mismo Cristo, lo que parece descabellado en sí mismo, dando en sí el antecedente de que el espíritu de Caín, del primer homicida, está vivo dentro de la iglesia y dentro de las iglesias, y que ellos están dispuestos a matar. Esa sangre derramada a nivel de reinos, a nivel de gobiernos, con la excusa de imponer su fe, de imponer su forma de ver el Evangelio. Estas son las encarnizadas guerras religiosas, que al igual que las cruzadas llevaron mucha muerte en el nombre de un mismo Cristo, lo que es irónico a la vez. Ese es el espíritu de Caín, el hijo de Lucifer, y en cierto modo inspirador de los movimientos religiosos de este mundo. Guerras religiosas, como la que aún persiste hoy día, en una forma más disimulada, pero detrás están las mismas fuerzas que han habido siempre. Por lo tanto, han seguido el camino de Caín hasta ahora. Y por el lucro se mantienen, como sabemos, muchos en el error de Balaam, muchos balamitas, vamos a decir, que serían los pastores de hoy día, son los que han seguido por lucro el sistema. Ahora, ¿para qué vamos a hablar de Coré? Coré es uno de los ejemplos más claros de desafío con respecto a la autoridad. No olvidemos que Coré fue el que se enfrentó a Moisés diciéndole, bueno, ¿y por qué tenemos que respetarte? ¿Por qué tenemos que seguirte? ¿Quién es el que te ha designado como líder? Menospreciando la elección de Dios. Y por supuesto,
manifestando de que él podría ser el nuevo líder, evidentemente. Y hoy vemos también en este mundo los anhelos de poder de la gente, los anhelos de administrar a las masas, los anhelos de menospreciar a los elegidos. Eso es lo que representa Coré. Y una cosa importante que también calza con lo que se ha venido diciendo es que hace una cita de un texto del libro de Enoc. Dice: de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ese texto, que pertenece al libro de Enoc, nos muestra como una fuga de gas la evidencia que el libro de Enoc era respetado, citado y conocido por los contemporáneos de Jesús. Y del momento que es citado es porque es un libro estudiado por la gente de aquella época. De otra forma no habría sido citado por este personaje, lo que le da una confirmación espiritual e intelectual al libro de Enoc, pero que corresponde al canon del Antiguo Testamento, que obviamente el pueblo de Israel respeta. Son los movimientos babilónicos que han dejado fuera del canon este libro, no así dentro del canon judío. El que busca, por supuesto, como dice Cristo, encuentra. Ya hemos dado al punto que estudiar la palabra de Dios es en torno al Antiguo Testamento. Todo esto que hemos estudiado en forma posterior, llamado Nuevo Testamento, no es otra cosa que comentarios del Antiguo Testamento y trazos respecto a la vida, obra y muerte de Jesucristo. Pero sigue siendo la sabiduría, el conocimiento y los profetas del Antiguo Testamento. Esto es en resumen, sabiendo que la exhortación de Judas es la misma de Pedro, que en el último tiempo habría de haber burladores que causarían divisiones, serían los sensuales, no tienen espíritu, pero nosotros sabemos sobre qué estamos edificados. Y debemos cuidarnos de no caer, a pesar de que los escogidos no pueden caer, porque por algo son escogidos, en esas querellas y discusiones y palabras infladas que no tienen más que un solo sentido: confundir y desinformar. Y estamos en la época de los desinformadores. Estamos en la época de personajes que hablan las cosas más absurdas e increíbles, blasfemando el camino de la verdad. Es un libro corto, no tiene siquiera capítulos, son solamente 25 versículos, pero vuelvo a insistir, muy profundos. De hecho, él lo escribe con una convicción de algo presabido, de algo de: comparto esto, pero lo comparto con gente que ya sabe, ya tiene un fundamento y va a entender lo que yo digo en pocas palabras. Es más o menos eso. Por lo tanto, es una carta importante porque viene a confirmar, por supuesto, en resumen, el pecado de los ángeles de la época de Noé. Viene a confirmar el hecho de que el cuerpo de Moisés fue llevado a esta tierra, porque de hecho Miguel ganó ese conflicto. Viene a confirmar también que existe una vigencia con respecto al libro de Enoc y respecto a los conocimientos del Antiguo Testamento, y que estamos en una época difícil donde las personas ocupan palabras para confundir y para desinformar prácticamente a los que buscan el camino y la senda de la sabiduría. Espero que Dios los bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, ya enfrentando el maravilloso y mal interpretado libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga.